La chica alienígena atrapada estaba a punto de ser sometida a una reproducción forzada cuando apareció un humano. Las estériles luces blancas del laboratorio ardían en las retinas de Tira mientras forcejeaba contra sus ataduras. Su piel azul brillante estaba cubierta de sudor frío, y su cabello blanco plateado le caía sobre la cara mientras se retorcía en la silla especializada. Las esposas metálicas se le clavaban en las muñecas, haciendo que pequeñas gotas de sangre púrpura le resbalaran por los antebrazos. «Por favor», susurró con la voz entrecortada. «Soy hija del Consejo Astral. Mi gente pagará el rescate que sea». El científico Vexoide ni siquiera levantó la vista de su panel de control. Su piel gris y arrugada colgaba en pliegues alrededor de su cuello mientras ajustaba los diales con dedos largos y delgados. «Los especímenes no hablan», dijo secamente. «Tu composición genética es demasiado valiosa para un simple rescate. El consorcio ha invertido mucho en este programa de reproducción». El corazón de Tira latía con fuerza contra sus costillas. 3 ciclos solares atrás, estaba a bordo de su nave diplomática cuando los piratas atacaron. Despiadado, eficiente y, claramente, trabajando bajo contrato. Ahora entendía por qué. Su gente, los Lians, eran conocidos por su compatibilidad genética con numerosas especies de la galaxia, y alguien quería aprovecharse de ello. La puerta del laboratorio se abrió con un siseo y entró una figura corpulenta. El macho Draen medía casi 2,5 metros. Su piel escamosa era de un verde y marrón modelado. Un compañero de reproducción. A Tira se le revolvió el estómago. ¿Está preparado el espécimen?, preguntó el dragón con voz grave y retumbante. Casi, respondió el Vexoide. El sedante hará efecto enseguida. Permanecerá consciente, pero obediente. Tira sintió el ardor de las lágrimas en los ojos. Esto no podía estar pasando. No así. No en esta fría sala clínica con estos monstruos tratándola como ganado. Había dedicado su vida a ser embajadora cultural, construyendo puentes entre especies, y ahora no era más que material genético para ser cosechado. Un brazo mecánico descendió del techo. Una jeringa con un líquido azul pálido brillaba bajo las intensas luces. ¡No! Tira se revolvió con más fuerza, la silla traqueteando contra los pernos. «No hagas esto». La aguja se acercó a su cuello. El dragón observaba con fríos ojos de reptil. El científico Vexoide tecleó comandos en su consola. Entonces el mundo explotó. La pared del fondo estalló hacia adentro en una lluvia de metal y hormigón. Las alarmas sonaron mientras las luces de emergencia bañaban la habitación con un rojo vibrante. Entre el polvo y los escombros apareció una figura más pequeña que el dragón, pero moviéndose con un propósito letal, un hombre humano. Vestía una pesada armadura de combate gris, marcada y abollada por incontables batallas. Su rostro estaba parcialmente oculto por unas gafas tácticas, pero Tira podía ver una barba incipiente en la mandíbula y una expresión sombría en la boca. En sus manos, portaba lo que parecía ser un rifle de pulsos modificado. Definitivamente no era un arma estándar para ningún militar que ella reconociera. El científico Vexoide buscó un panel de alarma. Sin dudarlo, el humano disparó, el arma emitiendo un sonido como un trueno. El científico se desplomó en el suelo, con el núcleo ocular púrpura extendiéndose bajo él. El dragón rugió, cargando hacia adelante con una velocidad sorprendente para su tamaño. El humano se hizo a un lado, dejó caer el rifle, y con un movimiento fluido, sacó un cuchillo de combate de su cinturón. Lo que sucedió a continuación fue casi demasiado rápido para que Tira lo siguiera. Un movimiento borroso, un chorro de sangre verde, y el Draen se desplomó, agarrándose la garganta. En el repentino silencio, roto solo por el aullido de las alarmas, el humano se giró hacia Tira. Enfundó su cuchillo y se acercó con cautela, con las manos ligeramente levantadas. «Tranquilo», dijo con una voz sorprendentemente suave. «Estoy aquí. Vas a estar bien». Sus ojos se encontraron,
los de ella abiertos por el miedo y la esperanza desesperada, los de él firmes y concentrados. Rápidamente evaluó las ataduras y comenzó a trabajar en las cerraduras. ¿Quién? Tira tragó saliva con dificultad. ¿Quién eres? Me llamo Eric, respondió, liberándole la muñeca derecha. Eric Donovan, contratista independiente, podría decirse. Eres humana. Una media sonrisa se dibujó en su rostro mientras se movía hacia su muñeca izquierda. La última vez que lo revisé. Sí, ¿por qué un humano arriesgaría su vida por un yan? Las ataduras de sus tobillos se abrieron con un clic y Eric retrocedió, dejándole espacio. Me contrataron para recuperar unos datos de investigación robados. Encontrarte no formaba parte del plan. Miró al Vexoide muerto. Pero no soy de los que se alejan de esto. Tira se frotó la muñeca, haciendo una mueca. Gracias, susurró, las palabras totalmente inadecuadas para lo que había hecho. Eric asintió y luego fue a recoger su rifle. ¿Puedes caminar? Tenemos que movernos. Este lugar estará lleno de seguridad en unos 2 minutos. Tira se deslizó de la silla. Le temblaban las piernas, pero aguantaba. Sí, puedo caminar. Bien. Eric revisó el pasillo a través del agujero que había creado. No te alejes. Haz exactamente lo que te digo cuando te lo digo. Entendido. Por primera vez en días, Tira sintió algo más que desesperación. Era frágil, apenas perceptible, pero inconfundible. Esperanza. Entendido, dijo. El pasillo exterior del laboratorio estaba bañado por luces rojas de emergencia intermitentes. Eric se movió con práctica eficiencia, comprobando los rincones antes de indicarle a Tira que avanzara. La alarma de la instalación seguía sonando como una ballena, resonando en las paredes metálicas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Tira, manteniéndose cerca de él. Instalaciones de investigación del mercado negro, respondió Eric en voz baja. Financiado por el consorcio. Se especializan en armas biológicas, manipulación genética y programas de reproducción, terminó Tira con amargura. Eric la miró. Sí, lo siento. Llegaron a una intersección. Eric levantó el puño cerrado. Espera, luego miró a la vuelta de la esquina. El sonido de pasos pesados se acercaba desde el pasillo izquierdo. Vienen de seguridad, susurró. 3, quizá 4 guardias. El corazón de Tira se aceleró. ¿Qué hacemos? En lugar de responder, Eric metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó una pequeña esfera metálica. Con precisión experta, la arrojó por el pasillo izquierdo. Un segundo después, hubo un destello de luz cegadora y un sonido como un trueno. Ahora corremos, dijo, agarrándola de la mano y arrastrándola por el pasillo derecho. Detrás de ellos, Tira oyó gritos confusos y el estruendo de armas al caer al suelo. La granada aturdidora de Eric había hecho su trabajo. Corrieron por un laberinto de pasillos. Eric parecía navegar de memoria o por instinto. 2 veces tuvieron que agacharse en habitaciones laterales para evitar las patrullas. En una, Tira se horrorizó al descubrir más equipo médico similar al que le habían preparado. Les están haciendo esto a otros, susurró, mirando la silla de inmovilización vacía. Concéntrate, dijo Eric con firmeza. No podemos ayudarlos si nos atrapan. Continuaron su escape. La instalación se volvía más caótica a cada minuto. Una voz automatizada se unió a las alarmas. Brecha de seguridad en el sector 7. Todo el personal inicia el protocolo de contención. Repito, brecha de seguridad en el sector 7. Somos nosotros, dijo Eric con sombría satisfacción. Están luchando. Doblaron otra esquina y se encontraron cara a cara con 2 guardias. Toans corpulentos con frentes y antebrazos rígidos cada uno. Antes de que Tira pudiera siquiera jadear, Eric estaba en movimiento. Se agachó bajo el golpe del primer guardia, se puso a su alcance y clavó su cuchillo de combate en un hueco en la armadura del toriano. El guardia gritó de dolor.
El segundo guardia levantó su arma, pero Tira, actuando por instinto, agarró una bandeja de metal de un carro cercano y la lanzó. El proyectil improvisado golpeó la cara del guardia, desviando su puntería. Su disparo salió desviado, abriendo un agujero en el techo. Eric remató al primer guardia con un brutal giro de su cuchillo, luego giró y disparó su arma 2 veces. El segundo tariano cayó, con la sangre oscura corriéndole por debajo. «Buen lanzamiento», dijo Eric, respirando con dificultad. «Jugué al disco en la Academia Galáctica», respondió Tira, sorprendida por sus propias acciones. «Recuérdame que te rete a una partida alguna vez». Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de ponerse serio de nuevo. «El hangar debería estar 2 niveles más abajo. Esa es nuestra salida». Encontraron una escalera de emergencia y descendieron rápidamente. A Tira le ardían las piernas del esfuerzo, pero el miedo y la adrenalina la mantenían en movimiento. Al llegar al nivel inferior, Eric se detuvo en la puerta. «Mi nave está en el hangar 3», dijo. «Está a unos 100 m de distancia en un área abierta. Una vez que estemos allí, corremos. No nos detendremos, pase lo que pase». «Entendido». Tira asintió, escabulléndose. Eric empujó la puerta, abrió una rendija, inspeccionó el hangar y luego la apartó. 6 guardias en formación estándar. «Nos esperan. Podemos encontrar otra manera». Negó con la cabeza. «No hay tiempo. Toda la estación se bloqueará pronto». Metió la mano en otra bolsa y sacó lo que parecían 2 pequeños discos. «Cuando lance esto, cierra los ojos y cúbrete los oídos. Cuenta hasta 3 y corre como un loco hacia la nave con la franja roja. Es la que tiene la rampa abierta». Tira tragó saliva con dificultad. «De acuerdo». Eric respiró hondo y abrió la puerta por completo de una patada. Con un movimiento fluido, lanzó ambos discos al hangar. Revolotearon por el aire y aterrizaron entre los guardias. «Ahora», gritó Eric. Tira cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos con las manos. Aún así, sintió, más que oyó, la explosión conmocionante que siguió. Una oleada de presión la invadió, haciéndola tambalearse. 1, 2, 3. Abrió los ojos. El hangar estaba lleno de humo. Los guardias estaban desorientados o caídos. Eric ya se movía, disparando con precisión mientras corría. Tira corrió tras él, con los pulmones ardiendo. Un rayo de energía siseó junto a su oído, tan cerca que sintió su calor. Otro golpeó el suelo cerca de sus pies, levantando chispas. Pero no se detuvo. No. Miró hacia atrás. Delante, pudo ver la nave de Eric, una nave compacta y angular con una distintiva franja roja a lo largo del casco. La rampa de embarque estaba bajada, tal como él había dicho. Eric llegó primero, girándose para proporcionar fuego de cobertura mientras ella hacía la carrera final. Algo caliente y afilado le rozó el hombro. Tira gritó, pero siguió corriendo. 3 pasos más y subió la rampa, desplomándose sobre la cubierta de la nave. Eric retrocedió tras ella, sin dejar de disparar, y luego golpeó con el puño un panel de control. La rampa comenzó a cerrarse. «A la cabina», gritó por encima de la alarma continua. «Segundo asiento». Tira se incorporó y avanzó tambaleándose por el estrecho pasillo de la nave. La cabina era pequeña pero bien mantenida, con 2 asientos frente a una desconcertante variedad de controles. Se dejó caer en el asiento del copiloto justo cuando Eric llegó, deslizándose en el asiento del piloto con la facilidad de la práctica. Sus manos volaron sobre los controles, activando los sistemas. La nave cobró vida a su alrededor. «Espera», dijo, agarrando los controles de vuelo. «Esto va a ser duro». La nave despegó, flotando momentáneamente antes de que Eric accionara los propulsores. Salieron disparados de la bahía hacia el espacio abierto. A través de la ventana, Tira pudo ver las instalaciones.
Una enorme estación en forma de anillo orbitando una luna estéril. Están lanzando casas, dijo Eric con voz tensa mientras ladeaba la nave bruscamente a babor. 4. No. 5. Tira se aferró a los bordes de su asiento. ¿Podemos dejarlos atrás? Una sonrisa sombría cruzó el rostro de Eric. Podemos hacerlo mejor que eso. Movió varios interruptores sobre su cabeza. ¿Ves ese botón rojo a tu derecha? Cuando diga ahora, púlsalo y manténlo pulsado durante 3 segundos. La nave se estremeció cuando algo golpeó sus escudos traseros. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. Sistemas de objetivo bloqueados, murmuró Eric, con la vista fija en las pantallas. Ejecutó una maniobra en espiral cerrada, desviando otro disparo de sus perseguidores. Casi. La nave se balanceó de nuevo, esta vez con más fuerza. Ahora, gritó Eric. Tira presionó el botón rojo con fuerza y lo mantuvo presionado. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la nave pareció un hipo y una serie de destellos brillantes estallaron tras ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó, soltando el botón. Minas de pulso magnético, respondió Eric, aliviando ligeramente su tensión al revisar los escáneres traseros. Desactiva sus sistemas temporalmente. No los destruirá, pero nos dará tiempo para saltar. Tiró de una palanca y las estrellas fuera de la ventana se extendieron en líneas mientras la nave aceleraba a una velocidad superior a la de la luz. La instalación y sus casas desaparecieron tras ellos. Por primera vez desde que comenzó su terrible experiencia, Tira se permitió respirar. Estaba libre, viva, a salvo, al menos por ahora. Se giró para mirar a la humana que la había salvado. Gracias, dijo simplemente. Eric asintió, aún concentrado en los controles. No me des las gracias todavía. No estaremos a salvo hasta que salgamos del sistema. Miró su hombro herido. Botiquín de primeros auxilios debajo de tu asiento. ¿Puedes con ello o necesitas ayuda? Tira se agachó y encontró el kit. Puedo con ello. Hizo una pausa y luego formuló la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué me ayudaste de verdad? Podrías haber completado tu misión y marcharte. Eric guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en las estrellas. Cuando por fin habló, su voz fue tranquila pero firme. Hay límites que no se cruzan. Hay cosas que no se ignoran. La miró directamente. No si quieres seguir siendo humana. Tenemos un problema, anunció Eric, frunciendo el ceño mirando la consola de navegación. Llevaban casi 6 horas viajando por el hiperespacio. Tira se había limpiado y vendado la herida del hombro. Había comido una comida sorprendentemente decente de las provisiones de la nave e incluso había descansado un rato en los pequeños camarotes de la tripulación. Ahora, estaba de pie detrás del asiento del piloto de Eric, observándolo mientras revisaba las lecturas de los sensores. ¿Qué clase de problema?, preguntó, con el estómago encogido por la renovada ansiedad. De esos que no deberían ser posibles. Eric señaló un indicador parpadeante en una de las pantallas. Algo nos sigue por el hiperespacio y se acerca. Tira frunció el ceño. Pensé que rastrear en el hiperespacio era, como mucho, teórico. Lo es o lo era. Eric se pasó una mano por su pelo corto y oscuro. El consorcio debe haber desarrollado nueva tecnología. Probablemente por eso están tan interesados en la investigación genética. Están traspasando los límites en todas partes. Pulsó una serie de comandos y un mapa estelar holográfico se materializó sobre la consola. Una línea roja mostraba su trayectoria actual con un punto pulsante que representaba a su perseguidor. A su velocidad actual, nos interceptarán en unos 40 minutos, dijo Eric con gravedad. Tenemos que cambiar de rumbo. ¿A dónde? Eric estudió el mapa y luego señaló un pequeño sistema anodino cerca del borde del sector mostrado. Helios Miner. Es una colonia minera con un puerto espacial decente, territorio independiente, no bajo el control del consorcio.
¿Estaremos seguros allí? Más seguros que aquí. Empezó a introducir las nuevas coordenadas. Tengo contactos en Helios, gente que me debe favores. La nave se estremeció ligeramente al cambiar de rumbo. Las estrellas fuera de la ventana se movieron al alterar su vector hiperespacial. Tira se agarró al respaldo de la silla de Eric para estabilizarse. Nunca me dijiste cuál era tu misión original, dijo. La que te trajo a esas instalaciones. Eric guardó silencio un momento, su dedo aún moviéndose sobre los controles. Me contrataron para recuperar datos de investigación, en concreto información sobre una nueva arma biológica que el consorcio está desarrollando. ¿Quién te contrató? Un grupo privado con mucho dinero. La miró. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Tira asintió, comprendiendo su cautela. Y conseguiste lo que buscabas. Eric palmeó una pequeña bolsa de seguridad sujeta a su cinturón. Datos parciales suficientes para contentar a mi cliente, espero. Dudó un momento y añadió, también había información sobre el programa de reproducción. Tu programa. A Tira se le erizó la piel. ¿Qué decía? El consorcio intenta crear soldados híbridos, seres con adaptabilidad liana, pero mejorados para el combate. Tu estructura genética permite una reproducción exitosa entre especies con mínimas complicaciones. Siempre hemos sido diplomáticos, dijo Tira en voz baja. Puentes entre mundos, y quieren convertir eso en un arma. La expresión de Eric se suavizó ligeramente. Lo siento. Un tono de advertencia de la consola los interrumpió. Eric comprobó rápidamente las lecturas y maldijo por lo bajo. Han ajustado el rumbo. Siguen pisándonos los talones. Marcó otra serie de comandos. Voy a intentar algo. Podría ponerse feo. La nave se sacudió repentinamente, saliendo del hiperespacio. El campo estelar fuera de la ventana volvió a la normalidad al recuperar la velocidad sublumínica. Tira casi perdió el equilibrio ante la abrupta transición. ¿Qué haces?, preguntó, apoyándose en el mamparo, creando un rastro falso. Las manos de Eric se movían rápidamente sobre los controles. Hay un campo de escombros más adelante, restos de una antigua batalla. Lo usaremos como cobertura mientras configuramos un eco hiperespacial. La nave aceleró hacia un campo disperso de metal retorcido y fragmentos de casco rotos. El cementerio de algún conflicto olvidado. Eric navegó entre los escombros con notable destreza. La nave zigzagueaba entre piezas más grandes con solo metros de ventaja. Siéntate y abrochate el cinturón, ordenó, señalando con la cabeza el asiento del copiloto. Tira obedeció, ajustándose el arnés sobre el pecho. ¿Qué es un eco hiperespacial? Un sensor fantasma. Parecerá que saltamos en una dirección, pero en realidad vamos en otra. Accionó varios interruptores por encima. Tecnología militar. No es precisamente legal para civiles. Estás lleno de sorpresas. Una sonrisa forzada dibujó su rostro. No tienes ni idea. La nave se estremeció cuando algo rozó su casco, un escombro al que se habían acercado demasiado. Eric compensó de inmediato, ajustando el rumbo con pequeñas correcciones en la palanca de control. Casi llegamos, murmuró. Solo necesito llegar a esa sección más grande. Más adelante, Tira pudo ver los restos de lo que debía haber sido una nave capital. Un enorme casco roto, al menos 10 veces el tamaño de su nave. Eric apuntó directamente a una abertura irregular en su costado. No lo dices en serio. Un momento. La nave se hundió en la oscuridad del derrumbe. Dentro había un espacio cavernoso, los restos de un hangar o bodega de carga. Eric apagó los motores principales, cambiando a propulsores de maniobra solo cuando se adentraron más en él. Restos. Apaguen todo excepto el soporte vital de los sensores pasivos, ordenó, comenzando él mismo el proceso. Tira tomó los controles de su costado, siguiendo su ejemplo. Uno a uno,
Los sistemas de la nave se apagaron hasta que solo quedó la tenue luz de emergencia. Ahora esperamos, susurró Eric, como si sus perseguidores pudieran oírlos a través del vacío del espacio. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas mientras permanecían sentados en la oscuridad casi total. Tira se encontró conteniendo la respiración ante cada pequeño sonido. El tintineo del metal enfriándose, el suave zumbido del sistema de soporte vital. Finalmente, Eric comprobó las lecturas de los sensores pasivos. Han llegado al sistema, dijo en voz baja, mientras observaba el campo de escombros. En la pantalla, Tira pudo ver una gran nave moviéndose metódicamente entre los restos dispersos. Era al menos 4 veces más grande que la nave de Eric, una clase cazadora asesina diseñada para la persecución y la captura. Si nos encuentran, empezó. No lo harán. La confianza de Eric era tranquilizadora, aunque Tira no estuviera del todo convencida. El eco debería activarse en 3, 2, 1. En Q, hubo un breve pico de energía en el extremo más alejado del campo de escombros, invisible a simple vista, pero claramente registrado en sus sensores. La nave perseguidora cambió de rumbo inmediatamente, acelerando hacia la falsa señal hiperespacial. Mordieron el anzuelo, dijo Eric, permitiéndose una pequeña sonrisa. Por ahora, advirtió Tira. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que es una trampa? Lo suficiente para que podamos escapar. Eric comenzó a encender los sistemas mínimos. Esperaremos hasta que estén completamente comprometidos con el rastro falso. Luego haremos nuestro salto a Helios Menor. Observaron un silencio intenso mientras la nave del consorcio se alejaba, siguiendo el rastro hiperespacial fantasma. Cuando finalmente aceleró a la velocidad de salto y desapareció, Eric dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Es hora de irse, dijo, volviendo a conectar los sistemas de la nave. Navegaron con cuidado fuera del casco del derelict y alejándose del campo de escombros. Una vez despejados, Eric trazó su nuevo rumbo y activó el hiperimpulsor. Las estrellas se extendieron en líneas una vez más al entrar en el hiperespacio. Eso fue impresionante, admitió Tira. ¿Dónde aprendiste a volar así? Fuerza de Defensa Terrestre, respondió Eric. 8 años como piloto táctico antes de independizarte. ¿Por qué te fuiste? Su expresión se ensombreció ligeramente. Política, demasiadas restricciones, demasiadas misiones sin sentido. Ajustó un ajuste en la consola de navegación. Prefiero elegir mis propias batallas. Tira lo estudió bajo el resplandor azul de los paneles de instrumentos. Había más en su historia. Dolor tras esas palabras, pero no insistió. Deberíamos llegar a Helios Menor en unas 10 horas, continuó Eric. Deberías descansar un poco. Hay una litera en los camarotes de la tripulación. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí. Asegúrate de que nuestros amigos no nos vuelvan a encontrar. Tira dudó un momento y luego le puso una mano suavemente en el hombro. Gracias, Eric. No solo por el rescate, sino por... Le costó encontrar las palabras adecuadas. Por verme como una persona, no como un espécimen. Sus miradas se cruzaron y algo se transmitió entre ellos. Un momento de conexión que trascendió sus diferentes especies. La mano de Eric se movió para cubrir la de ella. Cálido y sólido. Descansa un poco, dijo en voz baja. Mañana ya será bastante difícil. Tira asintió y se dirigió a los aposentos de la tripulación. Mientras yacía en la estrecha litera mirando al techo, se dio cuenta de que, a pesar de todo, el secuestro, el laboratorio, la persecución, sentía algo inesperado. Confianza y quizás algo más. Helios Miner flotaba en el espacio como una moneda de cobre deslustrada, con la superficie marcada por siglos de operaciones mineras. Mientras Eric guiaba la nave hacia el asentamiento principal, Tira observaba por la ventana, contemplando el extenso complejo de cúpulas y torres que conformaban Nova Haven, el puerto espacial más grande del planeta. No es precisamente un destino turístico,
comentó Eric, al notar su expresión. Tiene su propio encanto, respondió Tira diplomáticamente. ¿Quién es tu contacto aquí? Un tipo llamado Arlo, exmiembro de la Fuerza de Defensa de la Tierra como yo, dirige la seguridad del gremio minero. Eric comenzó la secuencia de aterrizaje mientras se acercaban al puerto espacial. Si alguien puede ayudarnos a mantener un perfil bajo y decidir nuestro próximo movimiento, es él. La nave se instaló en una plataforma de aterrizaje en uno de los distritos menos respetables del puerto. Eric apagó los motores y se giró hacia Tira. Tendremos que tener cuidado. El consorcio no tiene presencia oficial aquí, pero tendrán informantes. Metió la mano en un compartimento de almacenamiento y sacó una capa con capucha. Ponte esto. Tu piel azul llamaría la atención. Tira aceptó la prenda y se la envolvió. ¿Cuál es nuestro plan? Encontrar a Arlo, conseguir suministros, averiguar qué hacer con los datos que robé. Eric revisó su arma antes de enfundarla y te mantendrá a salvo hasta que podamos llevarte de vuelta con tu gente. Desembarcaron, adentrándose en el caos controlado de Nova Haven. El aire estaba cargado con el olor a lubricantes industriales, comida exótica y demasiados seres en un espacio demasiado pequeño. Los comerciantes pregonan sus productos en los puestos que bordean la calle principal, mientras que los mineros y los espaciales se movían entre cantas y depósitos de suministros. Eric guió a Tira a través de la multitud con determinación, mirando atrás de vez en cuando para asegurarse de que seguía cerca. Serpentearon por estrechos. Recorrieron callejones y plazas bulliciosas hasta llegar a un edificio anodino con un letrero descolorido de Arlos. Dentro había una combinación de bar, tienda de equipos y oficina de información. Algunos clientes levantaron la vista al entrar y luego volvieron a sus bebidas. Detrás del mostrador había un humano corpulento con un brazo izquierdo cibernético y una red de cicatrices en su rostro curtido. Bueno, que me aspen, dijo el hombre con voz ronca. Eric Donovan, pensé que ya estarías muerto. No es por falta de esfuerzo, respondió Eric con una leve sonrisa. Necesito hablar, dijo Arlo en privado. Los ojos de Arlo se desviaron hacia Tira, entrecerrándolos ligeramente al ver a la figura encapuchada. Tras un momento de reflexión, señaló con la cabeza una puerta en la parte trasera del establecimiento. La oficina está abierta. No toques mi buen whisky. La trastienda estaba desordenada pero organizada. Piezas de armas y tabletas de datos apiladas en pilas ordenadas. Mapas estelares cubrían una pared y un pesado escritorio dominaba el centro. Eric cerró la puerta tras ellos. ¿Quién es tu amigo?, preguntó Arlo, dejándose caer en una silla detrás del escritorio. Eric le indicó a Tira que se bajara la capucha. Cuando lo hizo, Arlo silbó. Diplomático liano. Por lo que parecía, dijo, siempre supiste cómo complicar las cosas, Donovan. Brevemente, Eric explicó la situación. Las instalaciones del consorcio, el programa de reproducción, la persecución y los datos robados. Arlo escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría. Has intervenido. En este momento, dijo cuando Eric terminó. El consorcio no ve con buenos ojos que la gente se meta con sus proyectos, sobre todo con los de alta prioridad. ¿Qué tan grave es?, preguntó Tira. Arlo se recostó en su silla. Ya es bastante grave que ya haya una recompensa por las cabezas de ambos. Llegó por los canales no oficiales hace unas 6 horas. Golpeó un bloc de datos en su escritorio. 500.000 créditos por el humano, 1.000.000 por el liriano. Solo con vida. Eric maldijo en voz baja. Se movieron más rápido de lo que esperaba. La quieren de vuelta con urgencia, asintió Arlo. Y quieren lo que sea que hayas robado. Eric sacó la bolsa de datos segura de su cinturón y la colocó sobre el escritorio. Veamos qué tengo exactamente entonces. Arlo sacó un lector seguro y Eric transfirió los archivos robados.
Los tres se reunieron alrededor mientras los datos comenzaban a mostrarse en una proyección holográfica sobre el escritorio. Lo que vieron le heló la sangre a Tira. El consorcio no solo estaba desarrollando un arma biológica. Estaban creando una forma de guerra completamente nueva. El programa de reproducción estaba diseñado para producir soldados híbridos con rasgos genéticos específicos, adaptabilidad liriana, fuerza Draen, inteligencia vexoide y más. Pero lo más inquietante era la escala. No había solo unas pocas instalaciones. Había docenas repartidas en múltiples sistemas con cientos de cautivos. Esto es genocidio, susurró Tira. Están intentando convertir especies enteras en armas y están cerca de lograrlo, añadió Arlo, revisando los datos. Según esto, ya han producido embriones viables. Los híbridos de primera generación están en incubación. Eric apretó la mandíbula. Necesitamos llevar esta información a alguien que pueda detenerlos. Al Consejo Galáctico, tal vez. El Consejo está comprometido, dijo Tira, señalando una sección de los datos. Miren, hay miembros del Consejo listados como participantes del proyecto, incluyendo, su voz se quebró, incluyendo representantes del Consejo Astral Liriano. La revelación la golpeó como un puñetazo. Su propia gente, o al menos algunos de ellos, fueron cómplices de esta atrocidad. Lo siento, dijo Eric en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. Arlo continuó examinando los datos. Hay algo más aquí. Un protocolo de seguridad para la instalación central de cría. Levantó la vista con expresión seria. Esto podría ser útil. Con el enfoque adecuado, podrían entrar en su centro de investigación principal. ¿Para hacer qué?, preguntó Eric. Para clausurarlo, respondió Arlo. Permanentemente. Los tres guardaron silencio considerando las implicaciones. Finalmente, Tira habló. Si exponemos esto al público, a todas las especies de la galaxia, el consorcio no podría continuar. Incluso sus aliados del Consejo tendrían que distanciarse. Eric asintió lentamente. Tendríamos que transmitir los datos en una frecuencia abierta. A cada planeta, a cada puesto de avanzada. Quizá conozca a alguien que pueda ayudar con eso, dijo Arlo. Una ex especialista en comunicaciones trabaja ahora en la administración minera. Tiene acceso al relé de espacio profundo. Es arriesgado, advirtió Eric. Nos estaríamos pintando objetivos aún más grandes que los que ya tenemos. Tira sostuvo su mirada fija. Algunas cosas valen la pena el riesgo. Algo cambió en la expresión de Eric. Respeto, admiración, quizás algo más profundo. Asintió. De acuerdo, los expusimos, pero primero necesitamos descansar y provisiones. Arlo se puso de pie. Tengo una casa segura en las afueras del asentamiento. Nadie los buscará allí. Concertaré una reunión con mi contacto de comunicaciones para mañana. Mientras se preparaban para irse, se desató una conmoción en la sala principal del bar. Arlo se dirigió a la puerta, mirando por una pequeña ventana. Agentes del consorcio, siseo. 4 de ellos. Alguien. Debió de reconocerte. Eric sacó su arma. Puerta trasera. Túnel de mantenimiento. Detrás de ese armario. Arlo señaló y le entregó a Eric un pequeño dispositivo. Comunicador de emergencia. Te contactaré cuando sea seguro. Se movieron rápidamente, moviendo el armario para revelar un pasaje estrecho. Mientras Eric y Tira se deslizaban dentro del túnel, Arlo volvió a colocar el armario y se giró para encarar a los agentes que se acercaban. El túnel era oscuro y estrecho, lo que los obligaba a moverse en fila india. Eric los guiaba, usando una pequeña luz sujeta a su muñequera para iluminar su camino. Se movieron tan rápido como se atrevieron, conscientes de que cada momento aumentaba la distancia entre ellos y sus perseguidores. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, emergieron en un almacén abandonado en las afueras del asentamiento. A través de las ventanas sucias,
Tira pudo ver las vastas operaciones mineras que se extendían por la superficie del planeta. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Eric, comprobando su arma. «El refugio debería estar a unos 2 km al este». Al salir, el sol rojo de Helios Menor se ponía, proyectando. Largas sombras cubrían el paisaje polvoriento. Se desplazaron de un edificio a otro, manteniéndose a cubierto siempre que era posible, dirigiéndose hacia las coordenadas que Arlo les había proporcionado. La casa segura resultó ser una pequeña estructura prefabricada enclavada entre edificios similares en una zona residencial de trabajadores. El interior era sencillo pero funcional. Una zona común con instalaciones básicas de cocina, un pequeño baño y una habitación individual. Eric cerró la puerta y revisó los sensores perimetrales. «Deberíamos estar seguros aquí por ahora», dijo, enfundando finalmente su arma. «Arlo es bueno cubriendo huellas». Tira se dejó caer en un sofá desgastado. Los acontecimientos del día la estaban alcanzando. «Todavía no puedo creer que miembros de mi propio consejo estén involucrados en esto». Eric se sentó a su lado. «El poder corrompe. No importa de qué especie seas. Dediqué mi vida a la diplomacia», dijo en voz baja. «A tender puentes entre mundos y todo este tiempo». «Oye», Eric le tomó la mano. «No eres responsable de sus actos, pero estás haciendo algo al respecto ahora». Sus miradas se cruzaron y Tira sintió esa conexión de nuevo, más fuerte esta vez. Tiempo. A pesar de sus diferentes especies, a pesar del caos que los rodeaba, había algo innegable entre ellos. Algo que trascendió sus diferencias biológicas. «¿Por qué realmente me ayudaste, Eric?», preguntó ella. «La verdad esta vez». Él se quedó en silencio por un momento, su pulgar trazando pequeños círculos en el dorso de su mano. «Hace 5 años formé parte de una operación conjunta con el consorcio. Oficialmente, íbamos a cerrar una operación pirata en el sector Cygnus. Extraoficialmente, hizo una pausa y apretó la mandíbula. Estábamos capturando sujetos de prueba. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, decenas de seres habían sido llevados». «¿Qué hiciste?». «Intenté detenerlo y conseguí que el tribunal me explicara mis problemas». Sus ojos reflejaban un dolor distante. «No pude salvarlos, pero me prometí a mí mismo que lucharía contra este tipo de cosas siempre que pudiera». Entonces, cuando te vi en ese laboratorio, se encogió de hombros. No había elección que hacer. Tira se acercó y colocó su mano libre contra su mejilla. «Tú eres un buen hombre, Eric Donovan». «He hecho mi parte de cosas cuestionables», respondió, pero no se apartó de su toque. «¿No lo hemos hecho todos?». Ella sonrió con tristeza. «El universo no es blanco y negro». El espacio entre ellos pareció reducirse. El aire se cargó de sentimientos no expresados. La mirada de Eric cayó hasta sus labios, luego volvió a sus ojos, con una expresión interrogativa. Tira respondió inclinándose hacia adelante y presionando sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, vacilante. Dos seres de mundos diferentes que encuentran puntos en común en la conexión más primaria. Luego se profundizó. Años de soledad y la intensidad de su terrible experiencia compartida alimentan una necesidad repentina y poderosa. Los brazos de Eric la rodearon, acercándola más. Las manos de Tira se movieron hacia sus hombros, sintiendo la sólida fuerza debajo de su ropa. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Nunca lo he hecho», comenzó Tira. «Con un humano», finalizó Eric. Ella asintió. «¿Eso te resulta extraño?». Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. «Yo creo que pasamos algo extraño hace unos años luz». Tira se rió suavemente. El sonido la sorprendió incluso a ella misma. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se rió? Lo que siguió fue el descubrimiento de similitudes y diferencias. El lenguaje universal del deseo traducido a través de las especies.
Las manos de Eric trazaron los contornos de su cuerpo con reverente curiosidad. Mientras Tira exploraba el terreno desconocido de la anatomía humana, su acoplamiento fue a la vez tierno y apasionado, una celebración de la vida frente al peligro, un desafío a las fuerzas que los reducirían a especímenes y soldados. Al ritmo constante de su corazón. Afuera, las 3 lunas de Helios Menor arrojaba una luz plateada a través de la estrecha ventana. ¿Qué pasará mañana?, preguntó Tira en voz baja. Los dedos de Eric trazan patrones a lo largo de su columna. Nos reunimos con el contacto de Arlo, configuramos la transmisión y luego encontramos una manera de llevarte a casa. ¿Y tú? Se quedó en silencio por un momento. No he pensado tan lejos. Tira se apoyó en un codo y lo miró. Ven conmigo a Liria. Mi gente te protegería. Al menos aquellos que no participan en el consorcio. No soy muy aficionado a las funciones diplomáticas, dijo con una media sonrisa. Nos vendría bien alguien con tus habilidades y tu perspectiva. Ella trazó la línea de su mandíbula. Y podría utilizarte. Eric la bajó para darle otro beso. Sobrevivamos el mañana primero. Entonces podremos hablar del futuro. Mientras se quedaban dormidos uno en los brazos del otro, Tira se encontró esperando, contra todo pronóstico, que tuvieran ese futuro para discutir. El amanecer amaneció sobre Nova Haven, pintando la colonia minera en tonos cobrizos y dorados. Eric se paró en la ventana de la casa segura, observando a los trabajadores comenzar su turno de día, su mente corriendo con planes y contingencias. Detrás de él, Tira salió del dormitorio, con el cabello blanco plateado suelto sobre los hombros. ¿Alguna noticia de Arlo? Todavía no. Eric se apartó de la ventana. Pero su especialista en comunicaciones accedió a reunirse con nosotros. Alguien llamado Ree. Ella tiene acceso al relevo del espacio profundo. Podemos confiar en ella. Arlo responde por ella. Eso es suficiente para mí. Le entregó a Tira una taza de líquido humeante, un sustituto del té local. ¿Cómo te sientes? Ella aceptó la taza, sus dedos rozando los de él. Mejor que lo que he hecho en semanas. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. A pesar de todo, Eric le devolvió la sonrisa. Los recuerdos de la noche anterior lo calentaron más que cualquier bebida antes de que pudiera responder. El comunicador de emergencia sonó. Arlos boys come troug tenseand herid. Ken sourciems move la using. David taken control of the main spaceport. Unit to move now. Will meet you at the Auxiliary Communications Tower, East Quadrant, Sector 7. She can get you inside. But you agent it to Harry. Understood? Eric replied. What about you? Don't worry about me. Just get that data broadcast. The connection cut abruptly. Eric and Tyrus shared a look of concern. But there was no time para pensar en ello. Algunas pertenencias y los valiosos datos. Luego salió de la casa segura hacia el bullicio de la mañana temprano en la colonia minera. Avanzaron con cautela por las calles, evitando las calles principales donde podrían estar patrullando agentes del consorcio. La torre de comunicaciones auxiliar se alzaba delante, una esbelta aguja que se elevaba sobre el paisaje industrial, con sus secciones superiores repletas de equipos de transmisión. Mientras se acercaban, una figura se destacó de la sombra cerca de la base de la torre, una mujer con el pelo muy corto y los movimientos eficientes de alguien con entrenamiento militar. «¿Re?» Eric preguntó con cautela. Ella asintió una vez. «Arlo te envió. Tienes los datos». Eric dio unas palmaditas en la bolsa segura de su cinturón. «Justo aquí». «Bien». Re se miró a su alrededor con nerviosismo. El consorcio se ha hecho cargo de las comunicaciones primarias. Te buscan sistemáticamente sector por sector. No tenemos mucho tiempo. Los condujo a una entrada de servicio usando una tarjeta de acceso para evitar la seguridad. En el interior, subieron por una serie aparentemente interminable de escaleras de mantenimiento en estrechas escaleras, abriéndose camino a través de la infraestructura de la torre.
La suite de transmisión está cerca de la cima, explicó Ree mientras subían. Está diseñado para transmisiones de emergencia. Puede llegar a todos los sistemas establecidos en este sector y más allá. ¿Podrán rastrearlo hasta nosotros?, preguntó Tira. Con el tiempo, admitió Ree, pero para entonces los datos estarán en todas partes. Demasiado tarde para contenerlo. Llegaron a una pequeña sala de control llena de equipos de comunicaciones. A través de una ventanilla, podían ver la extensa extensión de Nova Haven debajo. Y a lo lejos, ahora era claramente visible el principal puerto espacial donde se encontraban las naves del consorcio. «Están trayendo refuerzos», observó Eric con gravedad. Ree se dirigió a la consola principal. «Hagamos esto antes de que nos encuentren. Necesitaré los datos». Eric le entregó el dispositivo de almacenamiento seguro. Ree lo conectó al sistema y comenzó a escribir comandos, preparando la transmisión. «Este transmitirá en todas las frecuencias», explicó. «Militar, civil, comercial, todo. Estoy agregando un cifrado que evitará que lo bloqueen una vez que comience». Mientras trabajaba, una luz de advertencia comenzó a parpadear en una consola secundaria. Ree lo miró y juró. «Han detectado acceso no autorizado al sistema. Lo estarán rastreando ahora». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Eric, sacando su arma. 5 minutos, tal vez menos. «Hazlo», instó Tira. «Inicie la transmisión». Ree se asintió y ejecutó la secuencia de comando final. En una pantalla, pudieron ver que los datos comenzaban a fluir hacia afuera, extendiéndose a través de las redes de comunicación como ondas en un estanque. «Está funcionando», respiró Tira, observando cómo los indicadores de transmisión se volvían verdes uno por uno. «Ahora tenemos que mantener esta posición hasta que se complete la transmisión», dijo Eric, acercándose a la puerta. «¿Cuánto tiempo?». «El paquete de datos completo tardará unos 8 minutos en transmitirse», respondió Ree, con el dedo todavía volando sobre los controles. «Lo estoy cifrando, por lo que no pueden apagarlo de forma remota». Eric revisó su arma. «Luego defenderemos esta habitación durante 8 minutos». Como en Q, una alarma comenzó a sonar en toda la torre. A través de la ventana de visualización, pudieron ver figuras convergiendo en la base del edificio. «Ya vienen», dijo Tira, moviéndose al lado de Eric. «¿Qué puedo hacer?». Le entregó un pequeño desintegrador que llevaba en el cinturón. «¿Alguna vez usaste uno de estos?». «Entrenamiento básico en seguridad diplomática», respondió, revisando el arma con sorprendente confianza. «Aunque nunca pensé que lo necesitaría». Eric le dedicó una rápida y feroz sonrisa. «Lleno de sorpresas, ¿no?». El sonido de botas en las escaleras metálicas resonó desde abajo. Eric se colocó en la entrada, usando el marco como cobertura. Tira tomó una posición en el lado opuesto. «Ree, ¿cómo va esa transmisión?». Eric llamó por encima del hombro. 25% transmitido, respondió, sin levantar la vista de su trabajo. «El cifrado se mantiene, pero están tratando de anularlo». Los primeros agentes del consorcio aparecieron al final del corredor. 3 figuras blindadas con armas pesadas. Eric no esperó a que abrieran fuego. Se inclinó, apuntó y arrojó 2 en rápida sucesión. El tercero se agachó para doblar la esquina. «No está mal para un mercenario», comentó Tira. «Ex especialista táctico», corrigió Eric, todavía concentrado. «En el pasillo. Y estoy un poco oxidado». Aparecieron más agentes, utilizando a sus camaradas caídos como cobertura. Rayos de energía pasaron chisporroteando por la puerta, quemando la pared de metal detrás de ellos. Eric respondió al fuego metódicamente, haciendo que cada disparo contara. Tira se asomó brevemente, disparó 3 tiros rápidos y luego retrocedió cuando el fuego de respuesta casi le arranca la cabeza. Uno de sus disparos dio en el blanco. Un agente del consorcio lo agarró del hombro y cayó hacia atrás.
40% transmitido, gritó Ree. Están tratando de cortar el suministro eléctrico a la torre. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Tira. No es fácil. Hay sistemas redundantes, pero eventualmente encontrarán la manera. El tiroteo se intensificó a medida que más agentes se unieron al asalto. Eric y Tira mantuvieron su posición, pero estaba claro que los superaban en número. Necesitamos una posición de retroceso, dijo Eric, expulsando una celda de energía gastada de su arma y colocando una nueva. Ree, ¿hay otra manera de salir de aquí? Pozo de mantenimiento detrás de ese panel, respondió, señalando sin mirar hacia arriba. Conduce al tejado. Hay una plataforma de transporte de emergencia allí arriba. ¿Alguna lanzadera? Un modelo básico. Suficiente para salir del planeta si puedes llegar a un punto de salto. Eric asintió, formulando un plan. Tira. Cuando doy la orden, volvemos a caer al techo. Ree viene con nosotros. No puedo, dijo Ree con firmeza. Alguien debe quedarse y asegurarse de que se complete la transmisión. Necesito contrarrestar sus intentos de bloquearlo. No te dejaremos, insistió Tira. Ras finalmente levantó la vista, con expresión resuelta. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. La galaxia necesita saber qué está haciendo el consorcio. Me inscribí para esto. Antes de que pudieran seguir discutiendo, un nuevo sonido se unió al caos. El vino distintivo de un cañón de energía pesada encendiéndose. «Cúbrete», gritó Eric, lanzándose hacia Tira y tirándola hacia abajo justo cuando una enorme explosión de energía atravesó la puerta, destruyendo parte de la pared y enviando escombros volando por la habitación. Ree se agachó debajo de la consola mientras salían chispas del equipo dañado. El 60% se transmite, gritó. Sigue adelante. Eric y Tira regresaron a sus posiciones. El pasillo ahora estaba lleno de humo, lo que hacía más difícil ver a los agentes que se acercaban. Dispararon a ciegas hacia la bruma, más para mantener a raya al enemigo que con la esperanza de alcanzarlo. 70%, informó Ree. Ya casi llegamos. El pesado cañón disparó de nuevo, arrancando otro trozo del marco de la puerta. Eric hizo una mueca cuando la metralla rozó su mejilla, dejando una fina línea de sangre. ¿Estás bien?, preguntó Tira, con evidente preocupación en su voz a pesar del caos. Solo un rasguño, respondió con una sonrisa tensa. Adworth afeitándose. Una nueva voz retumbó entre el humo, amplificada y autoritaria. Este es el comandante Vex de la Fuerza de Seguridad del Consorcio. Estás rodeado. Entregue el espécimen de Lian y los datos robados y se le permitirá vivir. Eric y Tira intercambiaron miradas. ¿Espécimen?, repitió amargamente. No es posible, comandante. Eric gritó en respuesta. La galaxia está a punto de aprender lo que has estado haciendo. Se acabó. 85% Ree susurró con urgencia. Ya casi llegamos. La voz del comandante Vex se endureció. Entonces no nos dejas otra opción. Prepara el disruptor. Los ojos de Eric se abrieron como platos. ¿Disruptor? No lo harían. Un vino agudo comenzó a formarse desde abajo. Diferente del cañón de energía. Más siniestro, más poderoso. ¿Qué es?, preguntó Tira. Disruptor neuronal. Eric explicó sombríamente. Grado militar. Freirá todos los sistemas nerviosos de esta torre. Ree buscó una alarma. Matarían a su propia gente. Están desesperados, dijo Eric. 90%. 92%, confirmó Ree. Pero no lo lograremos si disparan esa cosa. Eric tomó una decisión en una fracción de segundo. Tira, ayuda a Ree. Voy a darles a nuestros amigos algo. Más de qué preocuparse. Antes de que Tira pudiera protestar, Eric se estaba moviendo. No hacia la puerta, sino hacia un panel en la pared del fondo. Lo abrió, revelando una maraña de conductos de energía y sistemas de control. ¿Qué estás haciendo?, recordó Tira.
Algo estúpido, murmuró, liberando los componentes y reconectándolos en diferentes configuraciones. Una torre como esta debe tener protección contra rayos, lo que significa que tiene condensadores para absorber las sobretensiones de energía. El vino del disruptor se hizo más fuerte. Afuera, se estaban acumulando nubes de tormenta, no del tiempo, sino de la acumulación de energía del arma. 98%. Ree anunció, ya casi llegamos. Eric conectó un último cable y luego dio un paso atrás. Cuando digo ahora, ambos se ponen detrás de esa consola y se quedan abajo. El disruptor alcanzó su carga máxima. La voz del comandante Vex volvió a sonar. Última oportunidad para rendirse. Transmisión completa, gritó Ree triunfalmente. Está hecho. Los datos están fuera. Ahora, gritó Eric, golpeando un control en el panel que había modificado. Tira y Ree se sumergieron detrás de la pesada consola. Eric se arrojó junto a ellos justo cuando el disruptor disparó. Un destello cegador llenó la habitación cuando la oleada de energía golpeó la torre, pero en lugar de freírlos, el sistema preparado por Eric redirigió la enorme oleada de energía hacia abajo a través de la estructura de la torre. El circuito de retroalimentación resultante creó una falla de energía en cascada que corrió hacia el disruptor. La explosión sacudió toda la torre. A través de la ventanilla, pudieron ver a los agentes del consorcio huyendo mientras explosiones secundarias destrozaban sus equipos. Santo Ree se respiró. Inviertes el disruptor. Eric sonrió a pesar de la sangre en su rostro. Tácticas de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Cuando te superen en armas, usa la fuerza del enemigo contra ellos. La humanidad, sí, dijo Ree con un nuevo respeto. Tira ayudó a Eric a ponerse de pie. ¿Se acabó? La transmisión está completa, confirmó Ree, revisando sus sistemas. Llegó a todos los sistemas principales del sector. En este momento, se está retransmitiendo por toda la galaxia. El consorcio no puede contener esto. Una nueva alarma sonó diferente a las demás. Ree comprobó una consola secundaria y su expresión se oscureció. No se dan por vencidos. Están enviando naves para bloquear el planeta. Necesitamos movernos ahora si queremos salir del mundo. El transbordador de emergencia, recordó Eric. Vamos. Se dirigieron al pozo de mantenimiento, subiendo la distancia final hasta el techo. La plataforma de transporte estaba allí, como había dicho Ree, con un pequeño barco de transporte esperando. Cuando emergieron al techo, el viento azotaba a su alrededor, llevando los sonidos del caos desde abajo. Necesito quedarme, dijo Ree de repente. Arlo todavía está allí, y los mineros necesitarán ayuda para organizarse contra las fuerzas del consorcio. ¿Estás seguro?, preguntó Tira con firmeza. Le entregó a Eric un chip de datos, coordenadas de un punto de salto seguro. Hay un puesto de resistencia allí. Te ayudarán a llegar al espacio Lyrian. Eric aceptó el chip con un gesto de respeto. Dile a Arlo que todavía me debe un trago. Lo haré. Resonrió y luego se giró para regresar rápidamente por el pozo de mantenimiento. Eric y Tira abordaron el transbordador. Eric tomó el asiento del piloto y rápidamente puso en línea los sistemas. La pequeña nave despegó justo cuando más explosiones sacudieron la base de la torre. Espera, advirtió Eric mientras empujaba el acelerador hacia adelante. La lanzadera se disparó hacia arriba, ascendiendo rápidamente a través de la tenue atmósfera de Nova Haven. En la pantalla táctica, pudieron ver las naves del consorcio moviéndose para interceptar, pero aún estaban a minutos de las posiciones óptimas de disparo. Eric empujó la lanzadera hasta sus límites, y el marco se cerró a medida que aceleraban más allá de las velocidades recomendadas. ¿Lo lograremos?, preguntó Tira, atada al asiento del copiloto. Lo lograremos, le aseguró Eric, aunque su intensa concentración en los controles sugería que no sería fácil. Atravesaron la atmósfera superior hacia la oscuridad del espacio. Los barcos del consorcio ajustaron su rumbo, tratando de aislarlos del punto de salto.
Son rápidos, observó Tira tensamente. Somos más rápidos, respondió Eric, ejecutando una serie de maniobras evasivas que ponen a prueba la integridad estructural del transbordador. Y estoy mejor. Una luz de advertencia parpadeó en la consola. Bloqueo de armas del buque líder del consorcio. Eric respondió cortando la energía momentáneamente, haciendo caer el transbordador en una caída controlada antes de volver a activar los motores a toda potencia. El repentino cambio de vector confundió a los sistemas de objetivos el tiempo suficiente para que pudieran pasar la primera línea de persecución. Punto de salto en 30 segundos, anunció Eric, sus manos bailando sobre los controles. Explosiones de energía de las naves del consorcio iluminaron el espacio a su alrededor, casi accidentes que sacudieron la pequeña nave. Uno de ellos rebotó en sus escudos traseros, provocando una cascada de luces de advertencia en la consola. Escudos al 40%, informó Tira, leyendo las pantallas. Un golpe más como ese no sucederá. Eric la interrumpió, empujando la lanzadera en una espiral cerrada que ninguna nave perseguidora podría igualar. Punto de salto en 10 segundos. Las estrellas que tenían delante comenzaron a distorsionarse a medida que se acercaban a las coordenadas de salto. Detrás de ellos, las naves del consorcio disparaban desesperadamente, intentando impedir su fuga. 3, 2, 1. La lanzadera se sacudió cuando el motor de salto se activó, extendiendo la realidad a su alrededor. Las estrellas se alargaron formando rayos de luz. Y entonces terminaron, a salvo en el caos controlado del hiperespacio. Eric dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. A su lado, Tira hizo lo mismo. Lo logramos, dijo en voz baja. Te dije que lo haríamos. Puso el piloto automático y se volvió hacia ella. El puesto de resistencia está a unas 6 horas de aquí. Podemos descansar hasta entonces. Tira se acercó y tomó su mano. ¿Qué pasa después de eso? ¿Después de que lleguemos a Liria? Eric se quedó en silencio por un momento. La galaxia está cambiando mientras hablamos. El consorcio luchará por sobrevivir una vez que se difundan esos datos. Su gente, la que no está involucrada, necesitará limpiar la casa. ¿Y tú? Presionó. ¿Qué harás? Él la miró. Realmente la miró, su piel azul brillando a la luz del hiperespacio, su cabello blanco plateado enmarcando un rostro que de alguna manera se había vuelto precioso para él en tan poco tiempo. Estaba pensando que podría quedarme, dijo con cuidado. Si hay un lugar para alguien como yo, la sonrisa de Tira era radiante. Al cuerpo diplomático le vendría bien alguien con su enfoque único para la resolución de problemas. ¿Cuerpo diplomático? Eric se rió. ¿Yo? ¿Por qué no? Ya has demostrado ser bastante persuasivo. Su expresión se volvió más seria. Además, necesitaremos construir una nueva coalición contra el consorcio. Los humanos y los lirianos trabajando juntos enviarían un mensaje poderoso. ¿Es esa la única razón por la que quieres que me quede? Él preguntó, en voz baja. Tira se inclinó más cerca. Ni siquiera cerca, susurró antes de presionar sus labios contra los de él. Cuando se separaron, la sonrisa de Eric contenía una promesa. Entonces supongo que estoy a punto de convertirme en un diplomático, entre otras cosas, respondió Tira con un brillo travieso en sus ojos. Mientras el transbordador los llevaba a través del hiperespacio hacia un futuro incierto pero esperanzador, Eric reflexionó sobre el extraño camino que lo había traído hasta aquí. Lo que había comenzado como un simple robo de datos se había convertido en algo mucho más significativo. No solo la exposición de una conspiración galáctica, sino el comienzo de algo nuevo entre dos seres de mundos diferentes. Al salvar a Tira, quizás también se había salvado a sí mismo. Y en su improbable unión, humano y Lirian, soldado y diplomático, yacía la semilla de algo que algún día podría curar las divisiones que habían permitido que el consorcio floreciera en primer lugar. No sería fácil. El consorcio contraatacaría. Habría resistencia por parte de los tradicionalistas de ambos lados. Pero cuando Eric miró a Tira,
Supo con absoluta certeza que, cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos. Y eso valió la pena luchar.